Buenas tardes a hermano Fulton, al evangelista Alex Serrato, y buenas tardes a todos los televidentes y todos los que por las redes nos observan. Sé que va a ser de gran bendición este tema. Pues cada quien defiende lo que cree. Debemos pedir al Espíritu Santo, ya que el tema es el Espíritu Santo, que sea quien nos lleve a la verdad. La Biblia habla del Espíritu de la verdad. Y que sea el Espíritu Santo guiando a cada uno a la verdad, no a la teología que estudió. Porque pienso que ese es el problema. Las teologías de hoy están dañando, o no dañando, porque la palabra no se daña, pero sí está dañando a hombres al seguir teologías que no enseñaron los apóstoles. Ese es mi saludo. Sé que Dios se va a glorificar en este día. Amén, mi pastor Giovanni Merchán. Yo quiero saludar a mi hermano Víctor Hugo Gonzaga Salas. Dice: Dios le bendiga, hermanos, desde Ecuador, Durán. Alabanza para el Señor. Mi hermano Alex. Bueno, Dios les bendiga a todos. Saludo a mi hermano Fulton. Dios me le bendiga, mi hermano Fulton. Gracias por la invitación. Saludo al pastor Giovanni Merchán. También muy agradecido por haberme invitado a este debate. Saludo a todos los hermanos que están conectados en la red, los que nos están viendo a través de los diferentes canales. Saludo también a la iglesia del pastor Giovanni. Hace un año estuvimos por allá. De verdad, para mí fue una grande bendición. Como decía el pastor Giovanni, que sea el Señor Jesús glorificado en este día. Gracias, mi hermano. Bendito sea el Señor. Decíamos que el pastor Franklin Salas se había conectado recién y me dice: hermano Fulton, vamos a aprender el día de hoy. Mi hermana Nes Sánchez en Arenillas. Saludos también para el pastor Francisco Rosero. Alabanzas para el Señor en Ibarra, Ecuador. Mi hermano Manuel Mendoza. Alabanzas para el Señor, el pastor John Monaga. Mi hermana Diana Garzón, aquí en la Yan Jesús Las Palmas de Gran Canaria. Mi hermano Jairo García Herrera, allí en Colombia. Alabanza para el Señor. Bueno, tenemos algunos pastores. Pastor Daniel Rojas en Galápagos. Pastores de África. Pastores de África. Qué bendición, hermanos. Me decía un pastor de África: no sabemos mucho español, pero a través de la radio estamos aprendiendo. Bendito sea el Señor. Y qué bendición que estén estos pastores de África. Alabanza para el Señor en directo. El pastor Diego Castaño. Alabanza para el Señor. El pastor Mario Samir, Iglesia Pentecostal Unida de España. Bueno, mis hermanos, alabanza para el Señor. Vamos a iniciar el día de hoy con este tema. Vuelvo a reiterar: Jesús es el Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a hacer. Si es que Jesús es el Espíritu Santo. Quiero enviar mi saludo para Anasabel Galeano. Dice: Dios le bendiga, hermanos. Saludos de Cajamarca, Tolima, Distrito 10, El Cocó. Alabanza para el Señor. Yo no sé si va a empezar el pastor Giovanni. Va a empezar usted, hermano Alex. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces, lo dicho, no queremos, bendito sea el Señor, vuelvo a reiterar, para todos los oyentes, los que van a escribir en el banner, no queremos que se hiera susceptibilidades de nadie. Decía el pastor Giovanni Merchán, ellos defienden la teoría. Él tiene una iglesia que está pastoreando, él defiende la teoría de los apóstoles. Alabanza para el Señor. Vuelvo a repetir, no se considera trinitario, no se considera unicitario, dualista, pero él defiende como predicaron los apóstoles. Y el hermano Alex Serrato, bendito sea el Señor, expositor, escritor, apologista, él defiende, bendito sea el Señor, la unicidad de Dios. Hermano Alex, se lo dejamos. Gracias. Bueno, empiezo. El pastor Giovanni nos ha dicho que él defiende lo que predicaron los apóstoles. Vamos a decir verdad. ¿Es Jesús el Espíritu Santo? Ese es el tema de esta mañana. Y quiero decir que la Biblia nos dice que solamente hay un espíritu. Dice Pablo en la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 12, verso 13, dice allí: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. En Efesios capítulo 4, verso 4, Pablo recalca la doctrina de un solo espíritu. Un espíritu, dice allí, un espíritu, dice Pablo. Entonces nosotros
podemos mirar, ratificar que Jesús evidentemente es el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, la Biblia dice que solamente hay un espíritu y dice la Biblia, Dios es espíritu. Eso es lo que nos dice literalmente la Biblia en el libro de Juan o en el Evangelio de Juan en el capítulo 6, capítulo 4, verso 24. Dice allí, Dios es espíritu. Sabiendo que solamente hay un espíritu y que ese Dios es espíritu, y Juan 4:24 se refiere al Padre, se refiere al único Dios y Padre, porque Jesús, nuestro Señor, está hablando del Padre. Entonces debemos ver que Dios es espíritu. La Biblia nos habla que el Espíritu Santo es ese mismo Dios, el cual es el Padre. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, Pablo dice allí en el verso 25, dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído diréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyeron pesadamente, porque con el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos. Miremos bien esto. Pablo dice que esto lo dijo el Espíritu Santo. ¿Cuál es el Espíritu Santo? Pues está hablando del Padre, de ese Dios que es el Espíritu. Ese Dios es Espíritu y es el único que es santo. Lo dice el primer libro de Samuel en el capítulo 2, verso 1. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Este Dios es santo y Él es el Espíritu. Por eso los judíos, después del año 200, comenzaron a llamar a su Dios el Espíritu Santo. Así lo comenzaron a llamar, el Espíritu Santo. En el año 200 antes de Cristo se encriptó esa afirmación hacia el Dios de los hebreos, el Espíritu Santo. Como vemos en la Biblia, ese espíritu o a este Dios se le llama el Espíritu Santo, el Dios que habló por medio del profeta Isaías estas palabras. ¿Cuál fue ese Dios? Si usted lee Isaías en el capítulo 6, encontramos allí que dice que en los días que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice allí que habían serafines, el uno al otro a voces diciendo, santo, 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 es Jehová, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías exclama en el capítulo 6, verso 5, dice, ay de mí que soy muerto porque han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y oye una voz que le dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y esta voz le dice, y Isaías le dice, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ve por cierto y no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Con esto podemos ver que aquel Espíritu Santo es Yahvé o Jehová, el cual vio Isaías y le habló estas cosas. Con esto queda confirmado primeramente una cosa, que solamente hay un Dios, el cual es el Padre, y Él mismo es el Espíritu Santo. Esto lo está diciendo literalmente la Escritura, literalmente la Escritura. Ese Dios del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros miramos esto, Juan nos declara que Jesús es aquel al que vio el profeta Isaías y habló estas palabras. Estas mismas palabras dice Juan que las dijo Jesús. Juan en el capítulo 12, verso 36 en adelante, dice así. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no pueden creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mira lo que dice, esto lo dijo Isaías en el capítulo 6, como hemos visto. Pablo dice en el capítulo 28, verso 25, que estas palabras las dijo el Espíritu Santo. Y como vemos,
el Espíritu Santo es Yahvé o Jehová, el cual es el Padre. Pero Juan dice aquí que estas palabras fueron dichas por Jesús, al que vio Isaías y habló acerca de él. Dice el verso 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con esto queda confirmado que evidentemente Jesús es aquel único Dios que es el Padre. Con esto queda confirmado que Jesús es aquel único Dios, el cual llaman el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Juan nos dice que estas palabras las dijo Jesús al que vio Isaías y habló acerca de él. Y cuando vemos quién dijo eso, lo dice Yahvé o Jehová, el cual es el Padre. Isaías 63:16, Isaías 64:8. Las dice él. Pero lo llama, ¿cómo lo llama Pablo? El Espíritu Santo. Es decir, Jesús es el Espíritu Santo, que habló esas palabras por medio del profeta Isaías. Razón tiene Juan en el capítulo 14 al decirnos estas palabras. La venida del Espíritu Santo o la promesa del Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice aquí, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. No le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Mire lo que dice. Pero vosotros le conocéis, es decir, ellos conocían al Espíritu. Conocían a aquel que es el Espíritu de verdad. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Recordemos algo que en Juan capítulo 7, verso 37 en adelante dice que el Espíritu Santo aún no había venido porque Jesús no había sido glorificado. Es decir, el Espíritu Santo vino solamente cuando Jesús fue glorificado, es decir, cuando fue recibido arriba en gloria. No me vayan a salir que no, que allí está hablando de que ellos conocían al Espíritu Santo. No, ellos conocían al que vivía con ellos, que es el Consolador, que es el Paracletos, que es el Espíritu Santo. Mire, ratifica, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque vive con ustedes. ¿Quién es el que vivía con ellos? Jesús. Y morará en ustedes, estará en vosotros. Jesús ratifica en el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero de un poco y el mundo no me verá más. Jesús ratifica que él, con estas palabras, no os dejaré huérfanos, es el Padre. ¿Y quién es el que vendría a ellos? El Consolador. Vendré a vosotros. Ratifica que él es el Padre y es el Consolador, así como lo declara Juan en el capítulo 12, verso 39 al 41, y Hechos capítulo 28, verso 25. Todavía un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros de mí. ¿Y quién es el que estaría en ellos? Yo en vosotros. Ratificado, segunda prueba de que Jesús es el Consolador, es el Espíritu Santo. Punto número 2. Escuchamos al pastor Merchán decirnos allí que Jesús, que él predica lo que los apóstoles dicen. Pero cuando nosotros miramos, ¿será que los apóstoles llamaron a Jesús el Espíritu? Recordemos que Pablo dice que solamente hay un Espíritu y que por ese Espíritu todos fuimos bautizados. ¿Será que los apóstoles predicaron que Jesús es el Espíritu? ¿Será que sí lo predicaron? ¿Será que no? ¿Será que Jesús se llamó a él mismo el Espíritu? ¿Será que sí? ¿Será que no? Eso lo averiguamos en la Biblia. La Biblia nos dice en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, miremos allá, capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, nos dice esto. Dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer hombre que es el Señor, el Espíritu que da vida. Recordemos, Pablo, el Señor Jesús nos dice en Juan 6, dice que el Espíritu es el que da vida. Juan 6 dice allí, el Espíritu es el que da vida, hablando de aquel que es el Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida. Y en 1 Corintios capítulo 15, verso 45, la Biblia NBI y otras Biblias nos señalan allí que Jesús es el Espíritu que da vida. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, ese es el Señor, aquel que vino del cielo, el Espíritu que da vida. Y en Juan 6 hemos leído que dice que el Espíritu es el que da vida. Juan 6. Yo quiero que ustedes miren en la Escritura la abundante prueba que nosotros tenemos. El Espíritu es el que da vida, Juan 6:63. ¿Y cuál es el Espíritu que da vida? Yahvé o Jehová. Eso está en el libro de Isaías, en el capítulo 42, que dice que él da vida, da el espíritu a todo aquel que está en la tierra, Isaías 42, y en el libro de Zacarías, capítulo 12, verso 1, profecía la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová es que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho,
Él es el espíritu que da vida. Por eso la Biblia dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, porque él es el espíritu que da vida. No lo digo yo, lo dice Pablo. Pablo declara en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5, nos dice allí, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Jesucristo como Señor. Pero ¿qué dice Pablo allí? Capítulo 3, verso 16. Pero cuando se convierta en el Señor, ¿quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. El velo se quitará, porque el Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pastor Merchan, mire lo que dice, el Señor es el Espíritu. Y recuerda que Pablo dijo, un Espíritu. Esto es doctrina apostólica. Pablo dijo, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Cómo así? Porque el Señor es el Espíritu. Pablo dice que hemos recibido el Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8. Pablo dice allí, en Romanos 8, dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es del 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de quién, de Cristo, no es de él, no es el Espíritu de otro, el Espíritu de Cristo no es de él, pero si Cristo está en vosotros. ¿Quién es el Espíritu? Cristo. Pablo lo está diciendo literalmente, el Señor es el Espíritu. Ahí tenemos 2 o 3 confirmaciones de Pablo. Pablo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 4, dice allí Pablo, dice que y por 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de quién, de su Hijo, por el cual clamáis Abba Padre. ¿Quién es el Espíritu? El Hijo. Jesucristo es el Espíritu, no son 2 espíritus, es uno solo. Esto sigue cuando Jesús dice en las 7 cartas a las iglesias, Jesús mismo se dijo a él el Espíritu. Dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús es el Espíritu. Lo dice literalmente la Escritura. Jesús es el Espíritu. Juan dice, en 1 Juan capítulo 5, verso 6, dice que el Espíritu es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Juan 14:6 dice Jesús, yo soy la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad porque Él es el Espíritu. Las pruebas son abundantes. Las pruebas son maravillosas en la Escritura, mostrando a Jesús como el único Dios, como el Espíritu. Jesús dice que Él es el único santo. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 dice, esto dice el santo, el verdadero. El capítulo 15, verso 4, 3 y 4 dice, y cantan un cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Y recuerde que en las 7 cartas de la iglesia él dice que Él es el Espíritu. Él es el Espíritu Santo, el solo Espíritu, el Espíritu Santo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Pablo dijo, y esto era alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la carne, la verdad está muerto. Esa es la verdad de los apóstoles, predicada aquí en esta Biblia. Bueno, ha sido la intervención de mi hermano Alex Cerrato, apologista, escritor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, manifestando de que Jesús es el Espíritu Santo a través de la palabra, ha mostrado algunos versículos. Ahora le toca el turno al pastor, bendito sea el Señor, directamente desde Venezuela, Giovanni Merchan. Alabanzas para el Señor. Adelante, mi querido ministro, lo escuchamos. Bien, bien, ¿sí me oyen? Perfectamente. Bueno, muy bien. Bueno, lo siguiente, todo lo que dijo aquí el santo Alex Cerrato está bien, no hay problema. Pero miremos al Espíritu desde el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto para que conozcamos al Espíritu y lleguemos al Mesías o Cristo, y luego pasamos a lo que habló Alex Cerrato sobre el Espíritu, de que Jesús es el Espíritu. Tenemos que mirar el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que yo veo? Lo siguiente: el Espíritu del Padre hace que la palabra que Él hable se ejecute. Por decir,
La Biblia dice en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Dios habló, pero porque Dios habló, Dios usó algo de él para crear. Usó su palabra y usó algo para que su palabra que habló se hiciera realidad o se hiciera visible. Eso que Dios usó se llama el Espíritu. El Espíritu de Dios, o sea, mejor dicho, Dios es palabra, verbo y espíritu, un solo Dios. Dios creó hablando, vuelvo y digo, pero no solo habló, sino se hizo realidad lo que habló. El Espíritu hace que se cumpla la palabra. Por eso vemos nosotros que los profetas hablaron de parte de Dios. Y vemos aquí lo siguiente también. ¿Cómo hizo el Creador para vencer al diablo con el postrer Adán? O sea, todo esto lo estoy llevando para mostrar el Espíritu en Jesús o en el Mesías. El Creador pudo desaparecer la serpiente cuando vio que engañó a Adán y Eva. Pudo desaparecerlo, pero él no lo quiso hacer, sino lo que hizo Dios fue prometer, Génesis 3:15, enviar un nacido de mujer, un ser humano para vencer. El Creador, para preparar la venida del Mesías, lo que hizo fue llamó a 3 tipos de hombres: profeta, sacerdote y rey. Ellos, al ser ungidos con aceite, venía el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor o el Espíritu del Yo Soy. Venía el Espíritu y ellos profetizaban, ellos sanaban, liberaban, porque el Espíritu estaba sobre profetas, por lo menos. El rey fue ungido, por lo menos el primer rey fue Saúl, lo ungió el profeta Samuel. Después, y cuando ungió al profeta Saúl, cuando ungió al rey Saúl, perdón, cuando el profeta Samuel ungió al rey Saúl, le dijo en 1 Samuel 10, profetizarás con los profetas, y dice que se cumplió, versículos siguientes. Después vemos que unge al rey David por la desobediencia de Saúl, y también David comienza a gobernar, pero por el Espíritu. Los sacerdotes eran ungidos con el Espíritu. Aarón fue, creo que, el primer sacerdote. Pero ¿qué ocurrió con Aarón? Aunque eran ungidos con el Espíritu, se equivocaban, fallaban. O sea, lo que quería mostrar Dios era que quería usar a hombres con su Espíritu para que la obra de la venida del Mesías se cumpliera. Y por eso Aarón y sus hijos terminaron haciendo la cosa mal. O sea, hicieron cosas buenas, pero también cosas malas. Los hijos de Aarón presentaron fuego extraño. Aarón les hizo un becerro de oro. Saúl y David fallaron. Hasta Samuel el profeta falló, porque Israel no quiso que sus hijos sucedieran, porque la mala conducta que tenían los hijos del profeta Samuel. Esto nos muestra que Dios estaba mostrando que él quería preparar la venida del Mesías por el Espíritu, con su Espíritu. Por eso es que comienza Isaías profetizando, Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, sobre el tronco de Isaí que vendrá, reverdecerá, y sobre él, hablando del Mesías, vendrá espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de temor, espíritu de consejo. El Espíritu de Dios vendría sobre el Mesías. Vemos en Isaías 42 también, creo que es por aquí lo anoté, Isaías 42. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. Versículo 7, para que abra los ojos de los ciegos y saque la cárcel de los presos, y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. Esto fue dicho por Isaías. Se confirma con Isaías capítulo 61. El espíritu de Adonai, el Señor, está sobre mí. Pero cumplimiento, Lucas 4:18. Dijo Jesús el Hijo: el espíritu del Señor
está sobre mí y me ungió, repitiendo lo de Isaías 42, de Isaías 61 y cumpliéndose Isaías 11, que el Espíritu vendría sobre ese Mesías o Cristo. Se cumplió. Ahora, ¿por qué la salvación viene por Jesús, el Hijo de Dios? ¿Por qué viene la salvación? Pues la única forma era que Dios enviara a un hombre sin pecado. Porque fíjense que envió profeta, sacerdote y rey preparando la venida del Mesías, pero ellos terminaron incumpliendo porque había algo en ellos que era un derecho legal del enemigo, el pecado. Pero en Jesús no había pecado, por eso dijo, viene el príncipe de este mundo, Juan 14:30, y nada tiene en mí. O sea, el príncipe no tiene nada en mí, no había pecado. Por eso fue que Jesús pudo, por medio del Espíritu, deshacer las obras del diablo, dice primera carta de Juan 3:8. Entonces lo que podemos ver con todo esto es que realmente en Jesús se cumplió que el Espíritu Santo obrara como de alguna forma obró en profeta, sacerdote y rey. ¿Qué es lo que vemos también? El Espíritu es del Señor. Él dijo en Zacarías, capítulo 4, versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Dios a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. O sea que venía a destruir con su espíritu. Joel 2:28 también dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu se cumplió, la venida del Espíritu se cumplió en Hechos 2, capítulo 2, versículo 17, cuando Pedro dice, se está cumpliendo lo de Joel, le decía a los judíos, no es que estemos borrachos, sino que se está cumpliendo la profecía del Espíritu, que vendría sobre toda carne. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús no era el Espíritu. Si Isaías 11 dijo que sobre el Mesías estaría espíritu de sabiduría, inteligencia, poder y consejo, y se cumplió cuando Jesús dijo en Mateo 12:28, si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, no dijo si por mí, si por el Espíritu echo fuera los demonios. En Lucas 4 dijo, el Espíritu está sobre mí y por él unjo, por él me ungió y por él sano y libero. Ahora, aquí el hermano Alex habló sobre varios puntos, viendo ahora lo que él dijo. Juan 14 creo que dijo que el Espíritu que mora en él y mora en ustedes y estará en ustedes. Él dice que cuando Jesús dijo eso, estaba diciendo que él era el Espíritu que moraba con ellos. No es eso, porque les dijo es mora con ellos porque el Espíritu estaba sobre el Mesías, sobre Jesús. Como el Espíritu estaba en Jesús, Jesús le dijo, mora con ustedes. Pero dijo, estará en ustedes. Futuro, estará en ustedes. Por eso es que en Juan capítulo 20, Jesús dice, sopló, dijo, reciban el Espíritu. Hasta ahora estaba dando y era autoridad del Espíritu. Juan capítulo 20, 22. Jesús dijo en Juan 7 que él no había sido glorificado, por lo tanto no había Espíritu todavía. Recordemos también que Jesús en Juan capítulo 16, versículo 12, ya venía hablando 14:15 sobre el Espíritu de la verdad. Pero en Juan 16, 12 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, tomará de lo mío, os lo hará saber, les enseñará lo que ha de venir cuando venga el Espíritu. Jesús debía haber dicho, aquí estoy yo que soy el Espíritu. Que Jesús dijo, yo soy la verdad. Sí, Jesús dijo en Juan 14:6, dijo, yo soy la verdad. En Juan 17, creo que 17 también Jesús dijo, tu palabra es verdad. Y en Juan 16, 12, 14, el Espíritu de la verdad.
Ahora también usó un pasaje donde dice, no os dejaré huérfanos. Pero lea la siguiente palabrita. Vendré. Futuro. Vendré. Vendré. No dijo, no los dejaré huérfanos. Aquí estoy. No. No os dejaré huérfanos. Vendré. Vendré porque sería en futuro. Juan 14:23 lo aclaró Jesús. El que me ama guardará mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos y haremos morada en él. Vendremos futuro, haremos morada futuro en él, en el creyente. Entonces, van a venir dos seres a morar en el creyente. No, es un solo ser. La palabra. La palabra es la que viene a morar en nosotros, pero ¿la palabra de quién? La palabra del Padre, porque la palabra no es palabra por sí sola. La palabra no existe por sí sola, la palabra es porque el Padre la habla. Y si el Padre dijo, si Jesús dijo, vendremos, es porque Él vendrá al corazón del creyente como la palabra. Gálatas 4:6 dice, Dios envió a nuestros corazones. Fíjese bien, no dice que se envió Jesús mismo. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. El espíritu del Hijo es la palabra. Segunda de Corintios 3:3 también dice que el Espíritu Santo, lo que dice, el Espíritu Santo escribe la palabra en nuestros corazones, no en tablas de piedra, sino en el corazón. Ahora que segunda de Corintios 3:17 diga, el Señor es espíritu, ¿cómo que qué dice? El Señor es el espíritu, y donde está el espíritu de Dios es libertad. Claro, está bien, el Señor es el espíritu, pero el 18 sigue diciendo, y el espíritu nos va transformando a la imagen del Hijo de gloria en gloria. No dice a la imagen del espíritu. El espíritu nos va transformando a la imagen del Hijo. ¿De cuál Hijo? Del que estuvo en la tierra como ser humano. Ese ser humano fue el Mesías. ¿Que quién era ese Mesías? Dios manifestado en carne, 0% Dios, porque se despojó de gloria para poder morir como ser humano. Si Dios hubiese sido dos naturalezas, eso es una burla. Porque entonces, ¿en qué momento, dice la Biblia, en qué momento me podría decir dónde actuó, dónde Jesús decía, actúe usted, actúo yo, actúe usted? No, ¿qué es eso? No. Realmente, hoy nosotros entendemos que Jesús tiene que ver con el Espíritu, pero Jesús no es el Espíritu completamente. Jesús es la palabra del Padre, que es Espíritu. Entonces, llegar a decir que Jesús es el Espíritu, entonces es como anular al Padre. No. Y con eso no estoy diciendo Trinidad, porque es que se confunde con eso. No, sino que realmente hay que tener seguridad y decir que, por lo menos, sí, como dice Apocalipsis 12, Apocalipsis 22, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Bien, hasta aquí mi punto. Muy bien, mi pastor Giovanni Merchán. Ahora vamos a los 10 minutos de refutación, alabanzas para el Señor acerca de lo que ustedes han manifestado. El pastor Giovanni Merchán, directamente de Venezuela, manifiesta de que Jesús no es el Espíritu Santo. Y el hermano Alex Serrato, apologista y escritor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, unicitario, dice que Jesús es el Espíritu Santo. Está muy bonito, bendito sea el Señor, está muy hermoso, alabado sea su nombre, este programa el día de hoy, y esperamos de que nuestros hermanos, tanto el hermano Alex como el hermano Merchán, cada vez que estén, bendito sea el Señor, al aire, pues cierren su micrófono. Si no, yo lo cierro de acá, no hay problema. Bendito sea el Señor. Adelante, hermano Alex.
Bueno, vamos a la refutación de lo que dijo el pastor Merchan. El pastor Merchan nos da a entender que el Espíritu es otro distinto al Padre. Lo que nos da a entender el pastor Merchan, el Espíritu del Padre hace que su obra se ejecute, es decir, la obra del Padre. Cuando el Padre dijo sea la luz, entonces el Espíritu hizo que la obra del Padre se ejecutara. Pero qué extraño, y con esto vamos a mirar algo que en realidad dice él, eso que Dios usó se llama el Espíritu. El Espíritu hace que se cumpla la palabra. Ese es un argumento muy usado por el señor Benny Hinn. Yo creo que el pastor lo tuvo que haber leído en su libro Buenos Días Espíritu Santo. En el libro Buenos Días Espíritu Santo, Benny Hinn dice que el Padre es el que habla, el Espíritu Santo es el que ejecuta la orden. Es decir, cuando el Padre dijo sea la luz, el Hijo la trajo y el Espíritu Santo ejecutó la orden. Leas el libro. Yo creo que el pastor tuvo que haberlo leído. Y este es el argumento más usado por los eruditos o pastores trinitarios en decir que son tres personas que hacen las cosas y uno de ellos es el que habla y el otro es el que ejecuta o el que la hace. Esto es en el libro Buenos Días Espíritu Santo, el pastor Benny Hinn. Es lo mismo que dice el pastor Giovanni Merchan diciendo pues que es el Espíritu Santo el que ejecuta la obra del Padre. Es decir, él tiene otro espíritu. Pero cuando nosotros miramos eso, en el libro de Job, en el capítulo 32, si no estoy mal, vamos a leer, dice allí Job, dice, el soplo del Omnipotente me dio vida y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién hizo al hombre? Fueron dos, señor Merchan, fueron dos. Vamos a mirar quién hizo al hombre, que es el soplo y el espíritu de vida, el soplo omnipotente. Capítulo 2, verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ese es el espíritu de Dios, me dio vida y el soplo omnipotente. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Solamente uno hizo todo, señor Merchan. No fueron dos ni fueron tres. Eso es Trinidad. Lo que usted está hablando es Trinidad. Jeremías en el capítulo 27, verso 4 dice, y le mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así habéis de decir Jehová de los ejércitos de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra. Yo, no dice nosotros. Usted es un trinitario, señor Merchan, así lo quiera negar, usted es un trinitario. Isaías en el capítulo 45, verso 11 dice, así dice Jehová el Santo Israel y su formador. Verso 12, yo hice la tierra, creé sobre ella al hombre, yo mis manos extendieron sobre los cielos y todo su ejército mandé. Refutado, usted dice que fueron varios los que hicieron. La palabra que estaba con Dios, el cual era otro Dios, sí, según usted en el debate pasado, y ahorita el Espíritu que es otro Dios, el cual es diferente al Padre, el que ejecuta la palabra del Padre. No, qué horrendo es esto, de verdad. Bueno, refutado. Dice que cuando venían el Espíritu, ellos eran ungidos. Sí, muy cierto, eran ungidos por el Espíritu, pero era otro Dios. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Jueces en el capítulo 14. Y el Espíritu, capítulo 14, hablando de Sansón, dice, verso 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 de hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de sus vestidos. Bueno, el Espíritu de Jehová. Recordemos que Sansón fue ungido como juez sobre Israel. Pero ¿qué dice más adelante? Capítulo 16, verso 20, el Espíritu de Jehová no es otro Dios. Dice, y le dijo Sansón los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Como leímos en Hechos capítulo 28, verso 25, el Espíritu de Jehová o el Espíritu Santo es el mismo Jehová. No es otro, señor Merchan. Por favor, ¿hasta cuándo usted va a predicar esa herejía en su iglesia? ¿Hasta cuándo, por favor? Capítulo, vamos a leer lo que dice el libro de Samuel referente a eso. El libro de Samuel, hablando de cuando David fue ungido como rey y Saúl fue ungido como rey, dice que Saúl no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Dice capítulo 18, verso 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Pero ¿qué dice más atrás?
Dice que cuando Saúl pecó, el espíritu de Jehová, dice capítulo 16, verso 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y quién es? Capítulo 18, verso 12. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. El espíritu no era otro, Señor. El espíritu que vino a los profetas, que vino a los reyes, que vino a los sacerdotes, es el espíritu de Jehová, el cual es el mismo y solo espíritu. Isaías 11, dice usted, sobre el Mesías vendrá el espíritu de Jehová, y lo contextualiza con Isaías 42, estamos en lo cierto. Dice Isaías 11 que una vara saldrá del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y vendrá sobre él el espíritu de Jehová. Leemos 7 espíritus y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces usted dice allí que el Mesías fue ungido y que el Mesías no era Dios. El Mesías no era Dios ni era el espíritu como hombre. Pero recuerde algo, Señor, la Biblia lo llama, porque en él, eso está en Colosenses capítulo 2, dice, porque en él habita corporalmente, en ese cuerpo, porque Jesucristo todavía tiene ese cuerpo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él, mire, estos 7. Juan lo ve, dice que en ese, como un cordero, tiene 7 ojos, 7 cuernos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Señor, por favor, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Pablo dice que según la carne vino el Cristo, el cual es Dios, el Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Refutado, señor Merchán. En Lucas capítulo 1, verso 16, usted para negar que Jesucristo sea Dios en la carne, dice allí el ángel que vino a Zacarías le dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Jesús como hombre era el Señor Dios de Israel, el Señor Dios de los judíos, que Juan le prepararía camino. Por eso Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, quien dijo que Juan le prepararía camino, es a Jehová, el cual es el Dios que es espíritu. Usted habla de Joel capítulo 2, de la venida del Espíritu Santo, pero dice que esto fue lo que dijo el Señor. ¿Quién lo dijo? Jesús. Hechos capítulo 2, esto que habéis visto son las palabras que dijo el Señor por medio del profeta Joel cuando dice, en los postreros días derramaré mi espíritu y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. Pedro está diciendo que Jesús es aquel que dijo estas palabras por medio del profeta Joel y que todo aquel que invocar es su nombre. ¿Qué significa su nombre? Jehová salva, Jehová el Salvador, Jehová con nosotros, será salvo. Usted dice Jesús no es el espíritu cuando estuvo en la tierra. Hombre, qué pena, pero entonces usted contradice a lo que dice un gran teólogo de la iglesia primitiva. Estoy hablando de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía dice que Jesús es el espíritu indivisible. Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de Juan, que fue discípulo de Pablo, que conoció a Pablo y a Pedro, dice que Jesús es el espíritu indivisible. ¿Y usted cómo dice que no? ¿Usted cómo dice que no? El mismo Ignacio dice que el eterno, el cual es el espíritu, el eterno se hizo visible, que el eterno, el invisible se hizo visible, el que no puede sufrir, Dios es espíritu y no puede sufrir, vino a sufrir por amor de nosotros. ¿Usted por qué dice que no? Jesús no era el espíritu cuando estuvo en la tierra. Dios es espíritu y Jesús es Dios, el espíritu eterno manifestado en carne. En el concilio de Sárdica, para que lo sepa, el concilio de Sárdica dice que el Espíritu Santo fue el que se hizo carne. Concilio de Sárdica, año 345, señor Merchán. Concilio de Sárdica, año 345. Dice que el Espíritu Santo fue el que se hizo carne. Usted dice que no. Usted sabe más que Ocio de Córdoba. Sabe más que esto. Concilio de Sárdica, léalo. El Espíritu Santo fue el que se hizo carne. Concilio monarquiano. Concilio unicitario. Bueno, creo que ya me fue mi tiempo. El tiempo, hermano Alex. Entonces el Señor. Ahora damos el paso a el pastor Giovanni Merchán para la refutación. Tiene 10 minutos, mi pastor. Ay, Dios.
Bueno, me río porque ahora, como se le acabó la Biblia, hace rato te está buscando los concilios católicos, está buscando a Ignacio de Antioquía, o sea, no le crea lo que los apóstoles enseñaron. Entonces ahora Ignacio de Antioquía habló del espíritu y del concilio monarquiano. Bueno, pues otro católico más, entonces ya no es unicista, va a tener que ir a confesarse. Mire, Colosenses 2:9, lean bien. Colosenses 2:9 dijo Pablo, hablando de Jesús hoy, en él habita hoy la plenitud del Espíritu. Hoy. Ahí no dice, en él habitó cuando estuvo en la tierra. En él habita. ¿Por qué? Porque hoy Jesús está a la diestra del Padre. Hoy habita la plenitud de Dios. Mateo 28:18 dijo, todo poder me fue dado. Ahora es hoy. Por eso es que Saulo escuchó a Jesús. ¿Por qué me persigues? Porque hoy habita, hoy, no en la tierra. Isaías 11 habla de el Mesías, del espíritu que vendría sobre el Mesías. Pero como uno sabe que para ellos dar respuesta, y cuando digo ellos significa pues la unicidad. Y claro que también cada creencia tiene su excusa, ¿no? Para defender su posición. Pero ahí lo dice muy claro. Si dice que sobre el Mesías vendría el espíritu de sabiduría, inteligencia, poder, ¿por qué se va para otro lado a responder? ¿Por qué no responde ahí? Y Lucas 4:18, Jesús dijo, el espíritu está sobre mí. Jesús debe haber dicho, yo soy el espíritu y estoy sobre yo mismo. Entonces, pues no es que quiera ser grosero, ¿no? Pero por lo menos yo cuando he conversado con unicistas por WhatsApp, por Facebook, yo les digo estas palabras, que aprendan a leer, que sean coherentes, que si ahí dice que cae lluvia de la tierra, ¿cómo van a decir que la lluvia está subiendo? Porque esa es la respuesta que tienen. O sea, si la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda. Y viendo este punto, pues termino lo que me faltó aclarar. Yo dije que el Espíritu Santo, porque comenzó diciendo que yo tenía dos espíritus, que dos seres. No, es un solo ser. Dios es un solo ser que habla, pero Dios hace que lo que él hable se haga realidad, porque una cosa es que hable y quede en el aire, las palabras se las lleva el viento. No, Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. ¿Qué hizo la luz? El espíritu del mismo Dios hizo que lo que él habló se hiciera realidad. ¿Dónde confirma eso? Marcos 11:22-23. Jesús dijo, tened fe en Dios. Les quiso decir, crean en la palabra del Padre. Si dicen a la montaña, si dicen al problema, quítate y échate al mar, y no duda, sino crea que lo que dice sucede, lo tendrá. ¿Dónde se cumple? Aunque Marcos 11:23 está diciendo montaña, se está refiriendo a problemas, enfermedad, a situaciones que se levantan. Si lo que declara de acuerdo a la palabra se hace realidad, cuando uno está convencido de la palabra, de que yo estoy declarando, el Señor está conmigo, Él es mi proveedor, Él es mi sanador. Cuando yo lo digo convencido, el Espíritu hace que se cumpla en mí. Pero si la persona dice, sí lo hace, sí no hay convicción, el Espíritu no obra. Por esa razón es que Dios necesitaba enviar primero su palabra para que su palabra fuera aceptada, para que su palabra fuera creída. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que el que crea en él, crea en esa palabra.
cuando creyeron a esa palabra, vino el Espíritu y hizo de ellos hijos de Dios. Entonces hay que creer en la palabra. Por eso es que necesitó primero enviar su palabra y después dijo Jesús, les conviene que yo me vaya para que ahora sí venga el Espíritu. Aunque nosotros recibimos salvación por la fe en Jesús, necesitamos el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Sí tiene que ver la palabra del Padre. Y la palabra del Padre está en nuestro corazón, que es Jesús. ¿Sí? El Espíritu. Pero entonces, por eso es que primero fue el Padre habló por los profetas, luego habló por su Hijo, y ahora, aunque no lo dice, el Espíritu. El Espíritu está en nosotros. El Espíritu es el que nos convence de pecado, justicia y juicio, no Jesús. O sea, digo yo, porque a Jesús no lo vemos, pero sí está el Espíritu de Jesús en nuestro corazón. O sea, parece lo mismo y no es lo mismo. Entonces, lo que yo puedo decir, realmente Jesús en la tierra no era el Espíritu Santo. Hoy Jesús tiene que ver con el Espíritu porque es la palabra en nuestro corazón. Ese es mi punto. Alabanzas para el Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Quiero saludar a mi hermana Flor Ángela Fonseca Sánchez. Alabanzas para el Señor. De igual manera, quiero enviar mi saludo para nuestra hermana Diana Vega. Alabanzas para el Señor. Por aquí nos escribía también alguien, vamos a ver quién es. David Peganos. Por algo el centurión romano le dice a Jesús, dilo y será hecho que sanarás a mi siervo en casa. Manda la palabra y se cumplirá. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, mi hermano Alex, bendito sea el Señor. Vamos a ver si es que... Alabanzas para el Señor. Sí, voy a cerrar por aquí el micro. Hermano Alex, ahora vamos a las preguntas. Alabanzas para el Señor. A ver si es que... Déjeme ver si lo puedo desconectar. Ahí está desconectado ya. Ahora sí tiene libre. Ya, le agradecería a mi hermano que cuando yo termine la pregunta me cierre el micrófono para no estar yo cambiando el programa aquí. Gracias, mi hermano. Bueno, señor Merchan, mi primera pregunta es sencilla. Dado que usted nos dice que Jesús vendrá al creyente como la palabra vendría a vosotros, y usted toma Gálatas 4:6, mi pregunta es sencilla. Dice Gálatas 4:6 que Dios envió a Jesús como la palabra a nuestros corazones, ¿sí o no? Y dice Pablo que Cristo es el Espíritu, ¿sí o no? Que estará en nosotros. Está en nosotros, ¿sí o no? Ahora el micrófono, señor Merchan. Bien. Gálatas 4:6 dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. A ver, por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Usted me pregunta si Jesús es la palabra o es el Espíritu. Ajá, vuelve a preguntarme, disculpe. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Uh-huh. ¿Sí? Ahora. Señor Merchan, le repito, usted nos dijo que Jesús es la palabra y que cuando dice vendría a vosotros se refiere a Jesús como la palabra enviada a nuestros corazones. Entonces que por eso Jesús no es el Espíritu, dijo usted. La pregunta es sencilla la pregunta. Dice Gálatas 4:6 que Dios envió a nuestros corazones la palabra, ¿sí o no? Y dice Pablo que Jesús es el Espíritu que está en nosotros, ¿sí o no? Esa es la pregunta, ¿lleva un sí o un no? Bien. Ya yo le he dicho que yo no puedo responderle con sí, con no. Yo le respondo no, porque es que su pregunta, si yo respondo sí,
goza. Si respondo no, goza. No, hablemos con la palabra. Juan 14:23, Jesús dijo, vendremos y haremos morada en él. Y luego dice, enviaré el espíritu de la verdad. Gálatas 4:6 dice que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Usted me dice que si envió la palabra. Segunda de Corintios 3:3 dice que la palabra es escrita en nuestro corazón, no en tablas de piedra. Entonces, quien está en nuestro corazón es el espíritu del Hijo, y el espíritu del Hijo es la palabra de Dios. Eso. Alabanza para el Señor. ¿Otra pregunta o le damos el paso? Sí, son 3. Ok. No, yo tengo que refutar lo que dice el señor Merchan y ahí yo tengo que refutar. Ya está puesto el micrófono. Dale, yo tengo que refutar lo que dice el señor Merchan y el señor Merchan hace su pregunta. 3 minutos tengo. Ok. Dale, señor Merchan, mire, usted nos dijo en su argumento, dice que Jesús viene al creyente como la palabra y toma lo que dice usted en Gálatas 4:6. Le he preguntado si la Biblia dice en Gálatas 4:6 que Dios envió la palabra a Jesús como la palabra a nuestros corazones, porque usted tergiversó, cambió el texto. Usted dice que no va a responder un sí o un no porque yo gozaría. Claro, voy a gozar, porque lo que usted dice, señor Merchan, en cuanto a su argumento, pues es una mentira, porque no dice que Dios envió la palabra a nuestros corazones. Gálatas capítulo 4:6 dice, porque Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y en Romanos capítulo 8, verso 9 y 10, dice allí, cosa que usted no quiere responder, dice que el espíritu por el cual clamamos Abba Padre, de Gálatas 4:6, dice aquí, ahora pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para entrar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Quién es ese? Capítulo 8, verso 9 y 10. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora con vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿quién es el que estaría en nosotros? El espíritu de Cristo. Cristo, él es el espíritu. Por eso Pablo dice, el Señor es el espíritu. Su argumento de que Jesús es la palabra que Dios envió a nuestros corazones es completamente falso. Él es el espíritu, señor Giovanni Merchan. Él es el espíritu. Acéptelo. No esté inventando cosas que la Biblia no dice. Usted dice que habla cosas que los apóstoles hablaron. Falso. Los apóstoles no hablaron eso, señor Merchan. Yo le agradecería al señor Merchan, mientras yo hablo, usted cierra el micrófono, y mientras la gente habla, usted cierra. Yo voy a cerrar el micrófono, señor Merchan. ¿Sí? ¿Ya terminó mi tiempo? ¿Cuánto me falta? Alabanza para el Señor. No se preocupe que yo ahora voy a estar pilas para que no se escuche y se puede escuchar claro las respuestas y las preguntas. Adelante, Pastor Giovanni Merchan. Bien. Bueno, voy a preguntarle con el mismo Gálatas 4:6. Si ahí dice, y espero que no se vaya para otro lado a decirme que Deuteronomio 4:39 dice que Dios es arriba en el cielo y la tierra. No se vaya para otro lado. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios el Padre, porque el Padre es Dios, 1 Corintios 8:6. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Mi pregunta es, ¿Jesús se envió solo? ¿O el Padre envió el espíritu del Hijo? Y no se me vaya para otro lado. Aprenda a responder. Hermano Alex, yo le abro el micrófono, no se preocupe. Parece que está plisado el micrófono. A ver si usted ya lo despliza. Dice que no se puede de aquí. Ahora sí. Bueno, señor Merchan, qué bueno que me pregunta eso, porque yo sí respondo con un sí o un no. Dios envió el espíritu del Hijo a nuestros corazones. Fue Dios quien lo envió. Fue Dios. Yo le enseño a usted a responder. Cuando yo le pregunte sí o no, responda. Usted dice que no responde,
que porque yo me gozaría su respuesta. No me la estoy gozando, de verdad. Mire, sí, Dios envió el Espíritu del Hijo, pero usted recuerde que en su argumento dice que Dios envió fue la palabra, que Jesús está en nuestros corazones como la palabra, porque la palabra fue la que fue escrita en nuestros corazones. Qué falso. Usted mismo ha leído que dice que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu del Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Capítulo 8, verso 6 dice que ese espíritu es el que tenemos en nuestros corazones. Capítulo 8 de Romanos, verso 15. Pues no habéis recibido el Espíritu. Recuerde que solamente hay un Espíritu, dice Pablo. Un Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cuál es ese espíritu? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es del, pero si Cristo está en vosotros. ¿Quién es el que está en nosotros como el espíritu? Cristo. Por eso Pablo dice, el Señor es el espíritu. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:45, que fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán. Este es el Señor, el espíritu que da vida. Señor, aprenda, por favor, doctrina apostólica. Apréndela. Yo creo que te va a hacer bien. No cambies la Biblia, no la cambies. Tú dijiste que era Jesús como la palabra, Jesús como el espíritu en nuestros corazones, por el cual clamamos Abba Padre. Ese es el espíritu, Señor. No es que solamente aquí, la palabra. No. No mientas, por favor, no mientas, Merchan. No mientas. Dale, gracias. Al pastor Giovanni o a Alex mismo vas a hacer la pregunta entonces. No, hermano, no voy a refutar. Sí, por eso le digo, falta refutar el pastor Berchán. Adelante, pastor Berchán, lo escuchamos. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Por lo visto, Alex Serrato renunció a la unicidad y ahora es dualista porque está reconociendo, gloria a Dios, aleluya, como dicen por ahí, está reconociendo que Dios envió el espíritu de su Hijo. Un Dios enviando a otro Dios. Y sé que no es así, no es un Dios enviando a otro Dios. Es el Padre enviando el espíritu de su Hijo. Ahora que yo dije que el espíritu es la palabra, sí, porque es que la palabra es espíritu. Recuerde que Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Pero eso, por lo menos está reconociendo, me alegra que está reconociendo ya que ya ha cambiado, porque estaba muy cerrado, pero ya, va bien. Ya está reconociendo que sí, Dios envió el espíritu del Hijo. Bueno, va cambiando, gloria a Dios. Bueno, hasta ahí la intervención del pastor Giovanni Merchán. Ahora sí, vamos con las preguntas. A ver si que le puedo abrir el micrófono de acá. Ahora sí. Adelante, hermano Alex. Pastor Giovanni, usted habla, la Biblia dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu. Pablo llama a Jesús el espíritu que da vida. El espíritu que da vida y lo llama Dios. Tito 2:13, Romanos 9:5 lo llama Dios y el espíritu que da vida. Este Jesucristo que es Dios, que es el espíritu que da vida, es el mismo Dios de Juan 4:24, que es el Padre, que es espíritu, ¿sí o no? No, dijo muchas cosas y no me dijo bien. Me habló de Dios Espíritu, Juan 4:24, pero por favor vuélvame a hacer la pregunta y si la puede ser más corta, más directa, mejor. Pastor Merchán, pero ¿cómo es posible? Todo un académico y no tiene retención. Pastor Merchán, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y Él es el espíritu que da vida. Jesús es llamado por Pablo, es llamado Dios. Tito 2:13, Romanos 9:5. Dios que está por encima de todas las cosas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Y es llamado el espíritu que da vida. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, el espíritu que da vida. El postrer Adán es el Señor, el espíritu que da vida. Ese Jesucristo que es Dios y es el espíritu que da vida, es el mismo Dios que es el espíritu de Juan 4:24.
¿Sí o no? Bien, ya le entendí, ya le entendí. Lo que pasa es que usted está haciendo un enredo de Jesús en la tierra con el Jesús de hoy. Está hablando de los dos. Primera de Timoteo 3:16, Romanos 9:5, Tito 2:13, todos, Primera de Juan 5:20, todos los que ustedes usan es una verdad. Dios fue manifestado en carne, pero no dice sin dejar de ser Dios. Ahora voy a Juan 4:24. Jesús como ser humano, como el Dios manifestado en carne, que no era Dios porque fue despojado, Filipenses 2:5-8, de gloria. Por eso en Juan 17:5 pidió, dame la gloria que tenía antes. Y en Mateo 28:18 dijo, todo poder me fue dado, porque no lo tenía en la tierra como ser humano. Jesús como ser humano era diferente al que estaba hablando con la samaritana cuando dijo, Dios es espíritu y quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. Por eso Jesús en Juan 4:22, no se lo olvide también leer ahí, usted me dice Juan 4:24, pero Juan 4:22 dice, nosotros sabemos a quién adoramos. Jesús como ser humano adoró a Dios que es espíritu. Por eso le digo, una cosa es Jesús en la tierra y otra cosa es, como dice Romanos 9:5, Juan 5:20, Dios manifestado en carne y dejó de ser Dios para poder morir hombre, no Dios. Juan 4:24 de Jesús no era el espíritu ahí, no era el mismo porque estaba despojado. Está contestada la pregunta. Pastor Merchan, pero es que no le pregunté del Jesús de la mujer samaritana, le pregunté del Jesús de Isaías, de Romanos 9:5 y de Tito 2:13, que es llamado Dios. De primera de Juan, que Pablo le dice a él, el primer hombre es Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es el Señor, es el espíritu que da vida. Le pregunté de ese Jesús. La pregunta es sencilla, por favor, respóndamela. Este Jesús de Tito 2:13, que es Dios, este Jesús de Romanos 9:5, que es Dios y que es el espíritu que da vida, ese Jesús que hablan allí, es el mismo Jesús Dios, es el mismo espíritu, es el mismo Dios que es el espíritu de Juan 4:24, ¿sí o no? Respóndame, por favor. Solamente respóndame. Pero es que sí le respondí, pero usted quiere que le responda lo que usted quiere. Yo le respondí. Romanos 9:5, primera de Timoteo 3:16, primera de Juan 5:20, Tito 2:13 y todos los versículos que usted diga que la Biblia dice que es verdad, que Dios fue manifestado en carne, así es. Pero eso fue lo que los apóstoles hoy dijeron después de que Jesús resucitó y está en el Padre. Por eso dijo, hoy habita, en él habita, hoy la plenitud de la deidad. Es diferente al Jesús en la tierra, porque Jesús en la tierra era Dios manifestado en carne, que dejó de ser Dios porque Dios al verbo que estaba ante él, por eso dice Juan 1:1b y Juan 1:2, en el principio estaba ante Dios. ¿Quién? El verbo. Ese tomó forma humana, el Padre lo envió. Y eso es Juan 4:24, es otra cosa. Es otro. Jesús está reconociendo que Dios es espíritu, que él no era espíritu, él era un ser humano en la tierra. Un momentito, pues tengo unas preguntas por aquí para el pastor Merchan, antes de que se me pase, porque justamente es con la respuesta que ha dado el pastor Merchan. Me preguntan a mí si usted dice Jesús, o sea, Dios fue manifestado en carne, es Jesús. Eso lo acaba de decir usted. Ese mismo Dios manifestado en carne, me dicen aquí, ¿es el que está en el cielo o no? Pastor Merchan. Ajá. Que ese Dios manifestado en carne es el que está en el cielo. Bueno, Esteban dice que vio la gloria de Dios y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre.
Pero entonces ahí habrían dos. No hay dos. Está Jesús, el ser humano con cuerpo glorificado, sentado en el trono del Padre. Es un solo ser. Está en el trono del Padre. Y dice que nos sentaremos en el trono del Padre. Nosotros también, y por eso no somos dioses nosotros, porque nos sentamos en el trono del Padre. No, pero nosotros no podemos sentarnos en el trono del Padre. Pero Apocalipsis 3:21 lo dice. Al que venza se sentará en el trono de mi Padre, así como yo me senté en el trono de mi Padre. No nos vamos a sentar en el trono del Padre. Y no somos dioses. Bueno, yo le pregunto lo que me están diciendo aquí. Por aquí hay otro pastor que es trinitario, es trinitario y es de República Dominicana. Me dice, Pastor Merchán, usted manifiesta de que Jesús es Dios, pero después dice que Él no es el Espíritu Santo. En otras dice que Jesús es el Espíritu Santo, pero que no está en el cielo. Yo quisiera aclarar un poquito esto. Vuelvo a reiterar, antes de iniciar el programa y hace mucho tiempo hablamos tras cámara con el pastor Giovanni Merchán, y él ha manifestado y lo ha dicho públicamente que él no es ni dualista ni trinitario. Él sigue las enseñanzas de los apóstoles. Y para los que creen de que a lo mejor el pastor pertenece a la Trinidad, a la dualidad o pertenece a la iglesia unicitaria, él tiene su congregación bendito sea el Señor, en Venezuela, alabanzas para el Señor, y practica lo que dicen los apóstoles. Esto lo hacemos constancia para los oyentes y los televidentes de este programa. Vamos a continuar, mis hermanos. Ya me he perdido, falta una pregunta suya, hermano Alex. ¿Está abierto el micrófono? ¿Abierto el micrófono? Sí, pero creo que me falta a mí preguntar porque está preguntando solo él. No, falta mi refutación, señor. Usted contestó y le di, se le dieron más tiempo. Falta mi refutación, gracias. Bueno, miremos algo. El pastor Giovanni Merchán, que dice que predica lo que dicen los apóstoles, lo cual es completamente falso. Le he preguntado si Jesús, el Jesús de hoy, que dice Pablo, Dios, que el gran Dios y Salvador, Dios por encima de todas las cosas, que Pablo lo llama el Espíritu que da vida, si es el mismo Espíritu de Juan 4:24, porque Dios es Espíritu. El señor Merchán nos ha dicho que el Jesús de hoy no es el mismo Jesús que estaba en la tierra, era otro Jesús distinto al Jesús que hay hoy en el cielo. Es decir, el señor Merchán tiene dos Jesús, uno que estaba en la tierra y otro que fue al cielo, dos Jesús. El pastor Merchán nos dice que al preguntarle explícitamente eso, entonces dice que Jesús es otro distinto al de Juan de 4:24. Otro, escuche bien, otro, porque Pablo lo llama Dios, nuestro gran Dios y Salvador, Dios por encima de todas las cosas, y lo llama el Espíritu que da vida. Hoy lo llama el Espíritu que da vida, en el hoy de Pablo, en el hoy de la Biblia. El señor Merchán dice que es otro, es decir, Merchán, aunque él diga que no es trinitario, Merchán es trinitario, porque tiene a Jesús siendo otro Dios y Espíritu diferente al de Juan 4:24. El Merchán dice que el de Juan 4:24 es otro distinto al Jesús de hoy. Otro, que extraño, porque dice él que Jesús no era Dios en la carne, pero qué extraño, porque Lucas 1:16, 13 al 17 lo llama Dios. Jesús mismo dice que él es Dios que vino a redimir a los pecadores o vino a salvar a Israel. Jesús o Juan 1:1 dice que el verbo, Merchán dice que no era, dice que el verbo era Dios, y Merchán dice que no era Dios. Dos, él miente al decir que en él habita la plenitud del Espíritu. No cuando estaba en la tierra, dijo Merchán de segunda de Colosenses 2. Que Jesús no estaba en la plenitud del Espíritu cuando estaba en la tierra, pero qué extraño, porque Pablo dice segunda de Corintios 5:9. Dice allí, Dios estaba pasado en Cristo. Juan 14:10, Jesús dice 9:10, el Padre que mora en mí. Por eso dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque todo lo que es Dios estaba, todo Dios, el Padre, estaba en ese cuerpo. Dios estaba en Cristo, el Padre que mora en mí. Señor Merchán, usted no está predicando nada apostólico. Señor Merchán, usted está predicando su ideología, su filosofía.
¿sí? Y con esto tiene, discúlpeme la honradez, y discúlpeme estas palabras y son duras, con eso usted tiene engañado a muchas personas en su iglesia, señor Merchan. Aprenda a interpretar la escritura. Jesús, el mismo de ayer, de hoy, es el mismo por los siglos de los siglos. El mismo Jesús que estuvo en la tierra, es el mismo y único Dios que creó los cielos, es el mismo y único Dios que vendrá. Jesús mismo lo dice: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Él nunca dejó de ser Dios. Por favor. Bueno, gracias. Bueno, ahora le toca al pastor Giovanni Merchan hacer la pregunta. Bien. Juan 4:22 dijo Jesús con la samaritana conversando: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿A quién adoraba Jesús? ¿A él mismo? ¿A quién adoraba Jesús? Como quiera, sí o no, o como sea, pero responda. ¿A quién? ¿O Jesús fue mentiroso? ¿A quién adoraba Jesús? Y no me vaya para otro lado, no. Ahí. ¿A quién dijo Jesús nosotros adoramos? ¿A quién adoraba? Si solo a Dios hay que adorar. Esa es mi pregunta. Adelante, hermano Alex. Bueno, vamos a enseñarle a responder al señor Merchan. El señor Merchan es académico, pero no sabe responder nunca una pregunta. Recordemos que Juan está hablando de la mujer samaritana, y la mujer samaritana le dice: siendo tú judío, me pides a mí agua para beber. Siendo tú judío, Jesús, como hombre judío, nacido bajo la ley, adoraba al Dios de Israel, como hombre, como judío, porque recuerde que es un diálogo entre un judío y una mujer samaritana. Siendo tú judío, me pides a mí de beber. Como hombre judío, Jesús oraba. Como hombre judío, adoraba a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios de toda carne. Jeremías capítulo 32, verso 27 dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de Israel, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jesús dijo que él vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, los salmos y los profetas. Todo lo que es escrito de él en la ley, los salmos y los profetas. Como hombre judío, oraba. Isaías capítulo 53, verso 12 dice: y oraba por los transgresores. En el libro de Salmo 55 dice: tú oye la oración, a ti vendrá todo ser humano. Jesús, como hombre judío, oraba. Como hombre judío tenía a Dios. Como hombre judío adoraba a Dios. Pero señor Merchan, no se equivoque, que nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. El verbo era Dios. Dice: ¿y cuál Dios era el verbo? Juan capítulo 1, verso 19 al 23 dice que el verbo, ese Dios, era aquel que Isaías dijo que Juan le prepararía camino. Ese es Yahvé o Jehová. Juan capítulo 12, verso 39 al 41 dice allí que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él. Ese es Jehová, el cual es el único Dios, el cual dijo que él mismo vendría en persona a salvarnos. Señor Merchan, por favor, no diga nunca. Yo no sé de usted de dónde saca tanta cosa. Jesús, como hombre judío, adoraba a Dios. Jesús, como hombre judío, oraba, pero no era otro Dios, como usted dice, que Jesús era otro Dios diferente al Dios de Juan 4:24. Esa fue su respuesta pasada, que era otro, dijo usted. Qué extraño. Eso es politeísmo. Gracias. Alabanza para el Señor. Bueno, ahora toca hacer la pregunta aquí. No, voy a refutarle. A refutar, vale. Bien. Lo que dice el santo Alex es una contradicción de él, porque está diciendo él mismo que como hombre tenía que cumplir la adoración. Un Dios a otro Dios. O sea, ¿ustedes creen en dos dioses? Entonces, sí, porque está diciendo que como hombre judío tenía que adorar a Dios. Está reconociendo que Jesús era el verbo despojado de gloria. Juan 1:14, y el verbo tomó forma humana. Y Filipenses 2 dice, siendo de condición divina, no reivindicó en los hechos la igualdad con Dios, sino que se despojó y estando de condición humana. Hebreos 5:7 al 10 dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Aquí no está hablando de que por ser judío, no. Entonces usted está reconociendo y no haya cómo enredar su cuento y seguir metiéndole mentiras a los unicistas. Porque ¿cómo va a decir si está diciendo que Jesús como judío adoró? Está reconociendo que Jesús no era Dios en la tierra, sino Dios manifestado en carne, 0% Dios. Lo que hizo fue por el Espíritu de Dios que estaba en él. Por eso liberó, por eso sanó, porque el Espíritu estaba sobre él. Mateo 12:28, Lucas 4:18. Resucitó por el Espíritu, Romanos 8:11, no porque era Dios en la tierra. El Espíritu resucitó al Mesías. Hasta ahí. Alabanzas para el Señor. Quiero enviar mi saludo a todos los hermanos que están preguntando, a todos los que están escuchando a través de la radio, a todos los que lo están viendo a través de las diferentes plataformas digitales. Estamos en el programa Si Jesús es el Espíritu Santo. Pues el pastor Giovanni Merchan, él dice que no es Jesús el Espíritu Santo, y el hermano Alex Serrato, apologista y escritor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, unicitario, dice que sí, Jesús es el Espíritu Santo. Vamos a continuar con el programa. Yo quiero enviar mi saludo al pastor Carlos Luis Ascanio. Es muy importante que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Eso es lo que no acepta el pastor Giovanni Merchan, porque ya lo dijo en el programa anterior que no podía ser eso así. Pero los que creemos en la unicidad del Señor y los que tenemos esa revelación tan grande del Señor, creemos eso, que como Dios pues sanó, como Dios hizo muchos milagros, pero como hombre tuvo sed. Ya lo han planteado ellos con la samaritana, bendito sea el Señor. Como hombre lloró, como hombre tuvo mucho sentimiento, pero ellos no creen eso, no creen diferentes doctrinas, y nosotros respetamos eso, para eso es este programa, bendito sea el Señor, para que ellos expongan los que ellos manifiestan o creen. Alabanza para el Señor. Hermano Alex, lo escuchamos. Señor Merchan, usted acaba de decir que el Espíritu levantó al Mesías. Mi pregunta es, ¿dice la Biblia sí o no? ¿O dijo Jesús sí o no que él levantaría su cuerpo? ¿Sí o no? Usted acaba de decir, el Espíritu levantó al Mesías. Mi pregunta es, dado que Jesús no es el Espíritu según usted, pero usted acabó de decir, el Espíritu levantó al Mesías. Mi pregunta es, ¿Jesús dijo que levantaría su cuerpo, sí o no? No lo busque en la Biblia, no lo busque en el computador, no lo busque allí, dígamelo. ¿Sí o no? Dijo Jesús, dado que él no es el Espíritu, y usted dijo que el Espíritu levantó al Mesías, ¿dijo Jesús que levantaría su cuerpo, sí o no? Vamos a ver. Ya. Jesús dijo que levantaría su cuerpo, lo dijo en Mateo 24. Destruya este cuerpo y lo levantaré en 3 días. Sí, eso creo que lo dijo ahí, Mateo 24. Pero le leo Juan 10, versículo 15. Juan 10. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. El versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo, la vida. Lean, pongan atención a lo siguiente. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús recibió autoridad por el Padre. Ahora, y se está diciendo en Romanos 8:11, diciéndole que el Espíritu le dijo mentiras a Pablo, porque dice, el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, también lo resucitará a ustedes. Jesús sí dijo, pongo mi vida. ¿Pero por qué? Porque el Padre me dio autoridad para tener vida en sí mismo. También lo dice en Juan capítulo 5. Tengo autoridad, me la dio el Padre.
no porque era Dios en la tierra. Y aclarando otro punto que está diciendo aquí el hermano Fulton, yo no estoy diciendo que Jesús no sea hoy el Espíritu. Lo que estoy diciendo es que en la tierra Jesús no era el Espíritu. En la tierra era un ser humano. Hoy Jesús tiene que ver con el Espíritu, porque el Espíritu de Cristo está en nuestro corazón. Pero Jesús en la tierra no era el Espíritu. Por eso dijo, enviaré el Espíritu. El Padre enviará el Espíritu en mi nombre. Cuando venga el Espíritu, recibiréis poder cuando venga el Espíritu, porque Él no era el Espíritu en la tierra. Hasta ahí. Amén. Alabanzas para el Señor. Entonces queda rectificado. Entonces, si yo me he equivocado, pido disculpa. Bendito sea el Señor por lo que ustedes están aclarando. Alabanzas para el Señor. Ya lo ha aclarado el pastor Giovanni, que yo había manifestado de que Dios, o sea, sí es el Espíritu ahora, ¿no? Eso es lo que me acaba de decir. Sí es el Espíritu en este momento. Pero cuando estuvo en la tierra, no era el Espíritu. O sea, Dios no era, Jesús no era el Espíritu. Entonces, corregimos eso. Si me he equivocado, pido disculpa, pido perdón por ello. Adelante, el hermano Alex. No sé cómo va la cosa. Todavía tenemos 10 minutos para terminar el programa. Dale, ¿sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Dale. Señor Giovanni Merchano, usted acaba de decir que Jesús sí es el Espíritu. Entonces, si Jesús sí es el Espíritu Santo. Usted acaba de decir eso. Usted y después dice que no, porque el Espíritu era otro que Dios enviaba para hacer las cosas. Totalmente falso. Ahora sí argumenta que Jesús es el Espíritu. Usted tiene una ensalada. Usted dijo que el Espíritu resucitó a Cristo. Y le pregunté si Cristo dijo, o la Biblia dice, que Cristo resucita, se levantaría su cuerpo. Sí, sí lo dijo. Entonces Jesús es el Espíritu. Eso confirma que Jesús es el Espíritu Santo. Y recuerde que usted negaba eso. Hoy ya lo cree. Qué bien. Dice en el capítulo 2 de Juan, dice, cuando Jesús dice, destruí este templo y en 3 días lo levantaré, dijeron todos los judíos, en 40 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Quién levantó su cuerpo? Él, que es el Espíritu. Usted toma Romanos capítulo 8, verso 11, y el Espíritu, aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. ¿Quién es el que mora en nosotros? Cristo. Él es el Espíritu. ¿Usted por qué no lee el verso 9 y 10 de Romanos 8? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Jesús sí es el Espíritu. Recuerde que en la pregunta pasada, usted nos dijo que Jesús era otro Dios, espíritu diferente al de Juan 4:24. Lo dijo, Jesús era otro Dios, espíritu diferente al de Juan 4:24. Al fin, que es el mismo espíritu, es otro espíritu. Al fin usted no sabe ni en qué cree. Usted tiene una doctrina que se amaña conforme va pasando un debate. Usted es trinitario, es dualista, es testigo de Jehová. Usted tiene todo eso. Usted de verdad, señor Merchano, usted no tiene el espíritu. No tienen el espíritu, porque el Señor es el espíritu. Donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Usted nos dijo en su intervención que en el verso siguiente decía que Dios, que el espíritu, el cual, no, allí no dice Dios, el cual, el espíritu, no, dice el Señor es el espíritu. ¿Y quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. Ahora Jesucristo sí es el espíritu, pero antes de venir no era el espíritu. Ahora sí. Antes de venir cuando vino no era Dios, ahora sí es Dios. ¿Cuál Dios? Solamente hay un Dios, el Padre, y ese es Espíritu. Jesús es Dios, el Padre que es Espíritu, el mismo que es ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, por favor. Jesús nunca dejó de ser Dios, Jesús nunca dejó de ser el Espíritu. Y usted miente al decir que Jesús en la carne no habitaba en él la plenitud de la deidad, sino ahora en él habita en el cuerpo la plenitud de la deidad. Y usted toma eso de Colosenses, pero en 2 Corintios 5:9 dice que Dios estaba en Cristo pasado, cuando estuvo como hombre. Y en Juan 14:9 y 10, Jesús dice allí que el Padre habitaba, estaba en él, moraba en él. Eso quiere decir Dios. Y aquel hombre, el Cristo, Dios manifestado en carne. De verdad, yo creo que no volvemos a debatir más con el pastor Merchán. Muchas gracias. Mi pastor Giovanni tiene todavía su intervención.
Sí, una pregunta, por eso le digo, tiene su última intervención. Lo escuchamos, mi pastor. Bien. Dice que 2 Corintios 4:9, creo que estaba usando ahorita. Terminamos con esto, ya, como dice, ¿para qué debatir más? Cada quien se cierra y pues dejemos lo que sea feliz, ¿no? Ya toca dejárselo al Espíritu. Amén. No sé cuál fue el versículo que usó, que dice que Dios estaba en Cristo. 2 Corintios 5:19. Es 2 Corintios. 2 Corintios 5:19. Ajá, 2 Corintios 5:19 dice, esto es que Dios estaba en el Mesías, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados. Dios estaba en Jesús. Es por el Espíritu que estaba en Jesús. Dios estaba en Jesús. Pero recuerde que 2 Corintios, eso lo dice 5:19. En el 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocimos según la carne, ser humano. Y si aún al Mesías conocimos según la carne, como ser humano, ya no lo conocemos así, como ser humano, porque hoy es el Espíritu de Cristo. Hoy. Por eso Pablo dijo, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ajá. La pregunta. Para usted entonces, según la carne era el Espíritu, porque dice, nosotros aquí adelante conocimos según la carne, y si ahora al Mesías conocimos según la carne, ¿Jesús era el Espíritu en esa parte de carne? ¿O es hoy que es el Espíritu? Esa es mi pregunta. ¿En la carne era el Espíritu? Señor Merchan, yo le vuelvo y le repito, le enseño a responder. Sí, Pablo dice, el primer Adán es terrenal, Adán es de la tierra. El postrer Adán, que es el Señor, ¿ya? Es del cielo, es el Espíritu que da vida. Es, Jesucristo no fue, no será, es el postrer Adán, está hablando de Jesús en su humanidad, el postrer Adán que es el Señor, que vino del cielo, es el Espíritu que da vida. Pues Jesucristo en su humanidad no fue otro Dios. Ahora usted miente, porque usted nos dijo, ahora sale diciendo que en Jesús estaba Dios por el Espíritu. No mienta, 2 Corintios 5:19 no dice que Dios estaba en Jesús por el Espíritu. Usted tiene el Espíritu siendo otro distinto a Dios. Dice Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, en Cristo, en ese cuerpo. ¿Por qué? Porque según Isaías capítulo 45, verso 14 y 15 dice, cuando Isaías lo ve al siervo, a ese hombre le dice, ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti, que tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. ¿Quién era ese hombre, el Dios de Israel? ¿Cómo se encubrió? Dios fue manifestado en carne. No era otro Dios. Usted dice que no, que fue por el Espíritu. Es decir, tiene a Dios y al Espíritu siendo otro. Y después dice que Jesús hoy sí es el Espíritu y es Dios. Usted tiene una ensalada, viejo. Esto es una ensalada de creencias, lo que usted tiene. Ahora, responda por qué Pablo dice que según Jesús, como el postrer Adán, es el Espíritu que da vida. Lo dice Pablo. El postrer Adán, que es el Señor, es el Espíritu que da vida. No me refute a mí, refute a Pablo. Usted tiene más conocimiento que Pablo, porque Pablo es el que cuenta eso. Porque Jesús hoy no está en un cuerpo humano, está en un cuerpo glorificado que es el varón de la diestra de Dios. Dios fue manifestado en carne, recibido arriba en gloria. Está en un cuerpo como lo vio el libro Esteban. Lo vio a la gloria de Dios, que es, según lo que dice Ezequiel 1:26, la semejanza de la gloria de Dios es un varón, el varón de la diestra de Dios. Es un varón lleno de gloria, de resplandor. Jesús, eso fue lo que vio Esteban. Esteban no vio dos, como usted dice, no, que es que estaba Dios y estaba Jesús a la derecha.
pero no son dos, es uno solo. Al fin, ¿qué? Son dos, es uno solo. Porque usted dice que Dios es uno y Jesús estaba a la derecha de él. Por favor, ese cuentico de que no son dos, sino uno solo, eso es Trinidad. Eso es Trinidad. Vuelvo y repito, usted es un trinitario. Gracias. Alabanza para el Señor. Bueno, mis hermanos, quiero dar las gracias al pastor Giovanni Merchán, al hermano Alex Serrato, por haber estado en este programa. Hemos aprendido muchísimo sobre este tema y las puertas quedan abiertas para hablar de otro tema. Cualquier persona que desee, que esté escuchando este programa, porque me ha escrito un pastor de Venezuela, bendito sea el Señor, que usted lo conoce, hermano Alex, el cura Toro, me ha escrito. Y bueno, están abiertas las puertas, pero eso sí, yo le digo, aquí las preguntas se las hacen ustedes mismos, bendito sea el Señor, se lo digo al cura Toro, las preguntas se las hacen ustedes mismos y las preguntas que hagan los oyentes tendrán que responderlas como ha respondido el pastor Giovanni Merchán, a quien quiero darle muchas bendiciones de parte del Dios viviente, bendito sea el Señor. Quiero agradecerle también. ¿Qué le escribió el cura Toro? Disculpen. Aquí me está diciendo que nos felicita por el programa, y ojalá algún día pueda estar. Yo lo he invitado muchas veces, pero él pone sus reglamentos. Yo le he dicho que no, que quiere debatir con otra persona. Yo le digo, yo le presento al pastor. Puede ser el pastor Franklin Sala, usted mismo, hermano Alex Serrato, puede ser el pastor Edgar Giraldo, puede ser mi pastor. Bueno, pero él quiere debatir con otra persona y no, eso no, porque nosotros no conocemos con quién vaya a debatir. Aquí se debate, se hace un conversatorio porque nosotros sabemos a quién vamos a poner y él defenderá su doctrina católica. Pero eso de que no, que yo tengo con quién debatir, no, eso no. Aquí no, por lo menos en este canal, en esta radio, no. Bendito sea el Señor. Vuelvo a decirles, ojalá Dios nos dé una nueva oportunidad en este año 2026 de estar en un nuevo programa. Agradecerles nuevamente a todos los que han estado aquí, a los que nos van a ver por diferido, que Dios me los bendiga grandemente. Si no nos vemos aquí en la tierra, nos vamos a ver allá arriba. Bendito sea el Señor. Quien tenga la verdad absoluta es Cristo. Alabanza para el Señor. Eso no lo podemos dudar. La salvación viene a través de Cristo, tampoco lo podemos dudar. Pero hay siempre declives, bendito sea el Señor, de una religión a otra religión, y ellos defienden, y eso es normal, eso es beneficioso, eso es común, eso es algo innato de cada quien tiene su creencia. Alabanza para el Señor. Vuelvo a reiterar, aquí nosotros podemos dilucidar lo que sea, pero el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Voy a dejarlos en sus últimas palabras, mi pastor Giovanni Merchán. Bien, las últimas palabras es que sé que Alex Serrato aprendió hoy algo de que Jesús en la tierra era un ser humano y adoró a Dios y clamó a Dios, al Dios verdadero. Realmente todo está en reconocer y entender quién fue Jesús en la tierra. Si no se aclara, si no tienen claridad quién fue Jesús en la tierra, es donde tienen toda la confusión, porque dicen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Espíritu, que Jesús no se despojó, que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y no, eso es una mezcolancia que tienen, pero realmente le doy gracias a Dios porque Alex Serrato está reconociendo, porque hoy dijo muy claro, como dice Luis Toro, si no regrese en la cámara, regrese en la cámara para que vea que él dijo que sí, que Jesús como judío adoró al Dios Padre. Me alegra eso. Bien, gracias a todos los amigos que me oyeron y estuvieron, y sé que Alex Serrato pronto va a seguir avanzando
y poco a poco, disimuladamente, va a caer en las manos del Espíritu Santo y reconocer la verdad. Mi hermano Alex, lo dejamos en sus últimas palabras. Pastor Merchan, muchas gracias. La verdad, sí, yo ya caí en manos del Espíritu Santo. Se lo digo, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor, dice Pablo. Yo ya caí en las manos del Espíritu Santo y Él me libertó de la mentira, de la idolatría, me libertó de la mentira, del paganismo, de un Dios llamado Trinidad, de ese Dios que usted predica, de ese Dios falso que usted predica, el Señor ya me libertó. Pablo dice que si el Espíritu de Cristo está en nosotros, somos de Él. Y si Cristo está en nosotros, dice Pablo, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa de la justicia, pero el Espíritu vive a causa de la verdad. Ese Espíritu que es Cristo me libertó. Este Dios que es Cristo, la Biblia habla que Jesucristo es Dios. Hoy, el gran Dios y Salvador. El que fue Dios, Dios manifestado en carne, escúchelo bien, Dios manifestado en carne. El verbo era Dios. Señor mío y Dios mío, ese me libertó. A usted no ha sido libertado, usted está atado todavía por una mentira, que usted es una mezcla de Trinidad, dualismo, binitarismo, de testigo de Jehová. Jesucristo era un simple hombre, Jesucristo no era Dios, que después vino a ser Dios, ahora es el Espíritu, pero no fue el Espíritu. Eso, Pastor Merchan, de eso fui libertado, el Señor mismo me libertó. No fue hombre alguno, el Señor mismo me habló. Yo escuché la voz del Señor. Y por eso hoy estoy aquí y sigo predicando que Jesucristo es el único y verdadero Dios. A mí hombre no me convence, hombre no. El que me convenció se llama Jesucristo. Gracias, hermano Fulton, Dios me le bendiga, gracias por la oportunidad. Amén. Es una verdad ineludible. El hombre por el hombre no puede hacer nada. Yo no puedo convencer a nadie. El que convence es el Espíritu de Dios. Alabanzas para el Señor. A mí no me convenció ningún pastor, ninguna hermana. La hermana fue un instrumento útil cuando yo residí en España, me predicó este evangelio y ahora lo sigo porque Dios usó a esa hermana, pero ella no me convenció. A mí el que me convenció fue el mismo Dios. Mis hermanos, amigos, Dios me lo bendiga grandemente. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento para el pastor Giovanni Merchan allí en Venezuela, que Dios me lo siga usando grandemente en la congregación. De igual manera al hermano Alex Cerrato, bendito sea el Señor, que Dios lo siga usando para que siga defendiendo la unicidad del Señor. Y decirle a todos ustedes, si el Señor ha venido, estaremos en un nuevo programa con un nuevo invitado para la